7:09 de la mañana. Desde la firma del Acuerdo de Barbados, pues la fecha de las presidenciales ha estado ahí sobre la mesa, no por certezas, sino por todo lo contrario, más bien por la incertidumbre que rodea la fecha, por falta de claridad, por declaraciones que van y que vienen, contradictorias en muchos casos. Así que bueno, es un buen punto de partida la fecha para hablar de cara a esa elección presidencial, de lo legal, de lo posible, y por eso hemos querido invitar el día de hoy a Enrique Márquez, dirigente político que fue rector del CNE. Enrique, bienvenido, ¿cómo está? Román, qué placer estar contigo acá. Un gusto. La fecha, entiendo, debe ser anunciada 6 meses antes de que ocurra el evento electoral, pero también antes de anunciar la fecha hay una serie de pasos que dar. ¿Cómo resumir, para que todos lo entendamos, el cronograma electoral, por ejemplo, de una elección presidencial de acuerdo con lo que marca la Constitución y las leyes, Enrique? Mira, Román, desafortunadamente la Constitución y las leyes dicen poco de esto. Parece extraño, ¿no? Pero en la Constitución del 61, acompañada por la ley orgánica de sufragio de aquel entonces, se establecía la fecha del primer domingo de diciembre del año anterior a terminar el mandato. Eso. Y punto. Y no había discusión. En este caso no. Y es muy desafortunado porque este juego, este manoseo sobre la fecha de la elección es absolutamente inconveniente para el país. Porque no es posible que a esta fecha, por ejemplo, en este año hay elecciones en muchos países de América. Todos ya tienen la fecha. La mitad de establecida en la ley. Y establecida en la ley. Sí. A nosotros no, porque entonces es un juego de si te la adelanto, que si no te la adelanto. Eso no tiene sentido. Eso es absolutamente violatorio, en mi opinión, de lo que debe ser la transparencia en un proceso ¿Tiene sentido para electoral. ¿Quién? Bueno, tiene sentido para aquel, porque en mi opinión, para alguien tiene sentido, en este caso para el gobierno. ¿Por qué? Que es el que está perdiendo la elección. Porque mira, nada más hay que ver la encuesta, y si no te gusta leer encuestas, vete para el mercado de Chacao acá un momentico, o para el de Quinta Crespo, es igual, y pregúntale a la gente, ¿tú quieres que las cosas sigan como están? Todo el mundo te va a decir, claro que no, yo quiero un cambio en mi vida personal, en el país, en la situación. Entonces, bueno, ahí hay un juego que tiene que ver con eso. Yo en lo personal, y te digo, no es verdad que la ley establece que hay que hacerlo 6 meses antes, no es verdad. No está así. Entonces, sin embargo, hay una serie de eventos que tienen que ocurrir en un cronograma que te dilatan unos 6 meses, es la verdad. Técnicamente se requerirían de 6 meses. Sí, porque tienes que abrir el registro electoral, por amor de Dios. Hay 3 millones de jóvenes ya este año que no están inscritos, y eso un país no lo puede tolerar, el CNE no lo debería tolerar, tiene que abrir eso. Y eso significa... Porque el CNE está llamado a promover el voto, ¿cierto? Sí. Es una de sus funciones, claro. quizás. Ponme 3 millones de personas en 1000 puntos. Eso te da un número de personas por minuto que puedes hacer cuántos minutos necesitas. Bueno, mes y medio, ok. Mes y medio, 1500 puntos en todo el país. Vamos a inscribir a los jóvenes y a permitir que la gente se actualice. Eso lleva mes y medio más o menos. Luego tienes el tema de las auditorías de toda la plataforma, tienes el tema de que necesitas tiempo para invitar al mundo a que observe la elección, la observación internacional, necesitas una serie de cosas que me hacen ver a mí que esta elección no debería ser antes de octubre. Y creo, por lo que he hablado, he escuchado, que ese es el acuerdo de Barbados. Mira, hacerlo en el último trimestre del año, eso significa octubre es un buen mes. Si fuera por mí, volviera a la tradición republicana, hacerlo el primer domingo de diciembre. Y lo fijaría. Si yo estuviera en la Asamblea Nacional, ahorita lo planteara. Mira, vamos a cambiar la ley y a fijar, para que a partir de ahora, buscando la paz del país, buscando la reconciliación, el encuentro de todos los venezolanos, mira, vamos a hacer esta fiesta democrática cada 6 años. Que haya esa certeza. Sí, que haya esa certeza. Ya que menciona, es Enrique Márquez, nuestro invitado al registro electoral, es permanente, es verdad, porque puntos hay abiertos. El tema es que son escasos y muy lejanos para la inmensa mayoría, ¿no? No, porque es imposible. No hay forma. No hay forma de que 3 millones de personas vayan a 23 puntos. Eso no ocurre. Y la gente tiene trabajo, tiene sus responsabilidades, tiene que ir al colegio, tiene que ir a la universidad. No, eso es complicado. Tiene que haber un programa especial donde tú vayas a la Universidad Central de Venezuela y pongas, caramba, 100 puntos de inscripción. Uno en cada escuela, uno en cada liceo, te metas a los centros comerciales los fines de semana y pongas un viaje de máquinas de esas para inscribir a la gente. Eso es lo que hay que hacer, porque de otra cosa no estás facilitando. En mi opinión,
hay una deuda terrible y el CNE tiene que pagarla, porque a nadie le sirve, fíjate tú, que esto esté así. A nadie le sirve, ni a un bando ni al otro, porque yo me imagino que no todo el mundo que está por inscribirse pertenece a una tolda política. Entonces, esto hay que resolverlo y es una de las primeras cosas. Yo diría que el proyecto en materia electoral más importante del país es actualizar el registro electoral. Enrique, habla de volver a la tradición republicana y fijar la fecha de la elección presidencial ese primer domingo de diciembre antes de vencerse el periodo. Sin embargo, lo que ha ocurrido esta semana es que se ha convocado a un gran debate nacional, en el que, por cierto, faltan algunos de los principales actores, para elaborar una especie de cronograma a ser presentado luego ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Tiene sentido? Mira, en mi opinión no tiene sentido, pero respeto las iniciativas. Yo no, me parece que la Asamblea puede hacerlo, no está haciendo nada malo, ¿ok? Está discutiendo, está abriendo un debate, me parece bien, pero eso lo tiene que, o sea, si yo hubiera estado del lado del gobierno, hubiera dicho, mira, que esto lo haga el CNE, que el CNE llame a los partidos, llame al poder electoral, a los partidos, a los líderes del país y les diga, y acabo de botar el vaso de agua, palabra cierta, y le diga, mira, yo quiero que vengan acá a consultarlo, ¿verdad? Y de una vez, y le explica cuáles son las leyes, y le explica cuál es el marco en el cual el poder electoral está evaluando el proceso electoral de este año. Porque, a decir verdad, ¿cómo queda el CNE? Bueno, tienes que esperar que la Asamblea le dé una propuesta. No debería esperarlo, debería ya estar trabajando el tema. Porque yo pienso, Román, que todos los venezolanos, todos, de cualquier lado de la política, tenemos una expectativa con esta elección, que esta elección sirva para algo. Porque nadie está viviendo bien en Venezuela. ¿Para qué debería servir? Debería servir para que la crisis política tenga un final, y esto sea, a lo mejor no sería el final de nadie, ni de ningún partido, ni nada, sino el inicio de una buena relación política entre los actores políticos en Venezuela. Para que ello ocurra, ¿cuáles son las características de esa elección? Bueno, yo creo que debe ser convocada con suficiente tiempo, creo que debe abrirse el registro, creo que debe informarse adecuadamente con tiempo los centros de votación que van a estar abiertos, creo que debe permitirse campaña a todos los candidatos, creo que debe haber la posibilidad cierta de una observación internacional, creo que tiene que hacer las cosas por ejemplo, la elección del 21 se acerca a eso, se acerca a una buena elección. Todavía faltaban algunas cosas, pero creo que se puede hacer este año una buena elección. Y para eso el CNE tiene que reflexionar acerca, sobre todo, de la fecha y las condiciones. Yo soy optimista en la materia, a pesar de que sé que a la oposición, el sector político al cual pertenezco, le tocará vivir una especie de vía crucis. ¿Cómo así? Bueno, porque no va a ser sencillo llegar a una elección como la que queremos. Por supuesto, hay que presionar, hay que conversar, hay que negociar, pero nunca va a ser fácil porque el gobierno se está jugando su permanencia en el poder. Y un poder que él es muy esquivo porque el pueblo ya no lo quiere. Enrique Márquez es nuestro invitado hasta ahora. Enrique habla de una campaña para todos los candidatos. Ese todos los candidatos incluye a María Corina Machado, porque pasaría antes por la habilitación de la candidata. Pues por supuesto que la incluye. Y hablando de liderazgos, ella es el liderazgo más importante de la oposición. El que no lo vea y no lo reconozca y no lo acepte está equivocado. Por supuesto que hablando de eso pasa por ella y nadie puede negar tampoco que exista un planteamiento de lucha por la habilitación de ella y del resto que no esté habilitado y del que quiera participar. Obviamente, eso hay que acompañarlo, hay que llevarlo, aún sabiendo que dentro del viacrucis que te planteo van a ocurrir cosas y pueden llegar a situaciones insostenibles que habrá que resolver en el momento. Yo no creo que ese sea un debate para hoy. Yo creo que en el momento habrá que resolverlo, y habrá que resolverlo ¿cómo? Con inteligencia, con humildad, con desprendimiento, con sabiduría, con unidad de criterio dentro de la oposición. Por eso yo creo que la palabra clave en este momento es que
los que pertenecemos a la oposición tenemos que buscar una unidad interna lo suficientemente sólida como para enfrentarnos a problemas tan serios como que lo que nos vienen por delante. Enrique, si dice que el Ejecutivo se juega su permanencia en esta elección, si nos basamos en las encuestas y en el apoyo recibido por María Corina Machado en la primaria, esa permanencia estaría en juego. ¿Será levantada la inhabilitación a María Corina? Mira, yo no lo sé. No sé, si me preguntaras si quiero que se la quiten, yo claro que sí, claro que sí. Primero, porque es ilegal. Segundo, porque es injusto. Y tercero, porque eso no ayuda a la reconciliación del país. El que estemos colocándole vetos a candidaturas como la de ella. Ahora, yo no sé qué va a ocurrir con eso, no me puedo adelantar en el escenario. Lo que sí te puedo decir es que la oposición tiene que estar preparada para cualquier escenario, en el reconocimiento mutuo, en la construcción de posibilidades internas, porque realmente, ¿qué es lo que interesa? El cambio, tal como yo lo veo, no es solo un cambio de rostro en Miraflores, es un cambio del país. Lo que está buscando el pueblo, ¿qué es? Está buscando una mejor forma de vida, y esa forma de vida obviamente será mejor cuando con esta gente que nos gobierna hoy no es posible. Está demostrado, caramba, son 25 años. Esa es una hipótesis ya súper demostrada. De tal manera que hay que buscar un cambio. ¿Ese cambio es posible? Claro que sí. Claro que sí. Por supuesto que sí. Con la gente que tenemos en la oposición, sí. Con nosotros mismos que estamos en la oposición. ¿Cómo? Bueno, hay que construir y hay que demostrarle al país que podemos unirnos, que tenemos un sueño que compartimos con la gente. ¿Ese cambio podría incluir a figuras del actual Ejecutivo, del actual gobierno? No, pero es que no hay forma que el país cambie. ¿Es posible una transición sin su participación? Mira, no hay forma que el país cambie si no hay un entendimiento entre la oposición y el chavismo. No hay forma. Porque nada más imagínate que gane la oposición mañana. Yo creo que va a ocurrir. Y la Asamblea Nacional todavía está en manos del chavismo, vamos a llamarlo así, del oficialismo. Y el resto de los poderes también. El Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Contraloría. Y no hay un entendimiento. Bueno, vamos de nuevo a un enfrentamiento terrible. Es un país que no nos gustaría tampoco vivir. ¿Cuál es el país que debe ocurrir? Bueno, que gana la oposición, como yo creo que va a ganar, y hemos tendido puentes tan sólidos entre nosotros como para que existan algunas políticas públicas que puedan consensuarse. Y tú sabes qué, por ejemplo, yo he hecho el ejercicio con mucha gente de ambos lados para conversar acerca de qué piensan sobre el sector privado y la economía del país. Y la mayoría de rojos, azules, blancos y todos dicen, mira, sí, el país ha cometido un error, el gobierno ha cometido un error encerrando al sector privado de la economía y nacionalizando empresas y dándole un tamaño al Estado que no tiene. Estaríamos de acuerdo en darle al sector privado, al César lo que es del César. Por ejemplo, otro tema, la educación. Todo el mundo piensa que la educación tiene que revisarse a profundidad. Otro tema, petróleo. Todo el mundo sabe que tenemos petróleo guardado en el subsuelo por cantidades astronómicas y que eso hay que sacarlo. Y la única forma de sacarlo es hacer una gran apertura del país. Bueno, fíjate tú, yo tengo listado no menos de 20 puntos que son consensuables en una conversación franca entre gobierno y oposición. ¿Qué planteo yo que debe estar haciendo la oposición hoy? Y en lo personal pienso hacerlo, así sea como una voz en el desierto. ¿Qué es lo que yo planteo? Poner esos temas para que la elección no sea solo una elección de quítate tú para ponerme yo, sino que sea una elección de un país posible, factible, gobernable, que tenga la posibilidad real de darle calidad de vida a los ciudadanos. Si hay coincidencia en algunos aspectos entre el gobierno y la oposición, ¿por qué el Ejecutivo no ha caminado, no ha entrado en esa senda, en ese terreno por voluntad propia? Yo creo que tiene que llegar a acuerdo. Ha habido demasiado ruido entre nosotros. Por ejemplo, yo te debo decir, yo no estoy de acuerdo con las sanciones. Y lo dije desde el principio, y fue una de las causas por las cuales yo voluntariamente me separé un poco de lo que estaba ocurriendo en la oposición, porque yo digo, caramba, no estoy de acuerdo, porque yo no he visto ningún país que haya cambiado con sanciones. No he visto nada de eso, al contrario, he visto países que se han sumergido más
en la política equivocada y en la pobreza con sanciones. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que eso ha sido un problema. Y le ha dado discurso al gobierno. Mira, no puedo obtener los resultados que quiero porque tengo sanciones. Eso es mentira a propósito, pero le ha dado discurso al gobierno. Y aparte de eso, también le ha generado a algunas partes de la oposición la ilusión que el cambio en Venezuela puede venir de fuera para adentro. Y eso es mentira. El cambio somos nosotros. Y entonces esa ilusión que imperó en la oposición durante un tiempo le hizo mucho daño también a un proceso de acercamiento como tiene que ocurrir con el resto de la fuerza para cambiar a nuestro país. De tal manera que tenemos una situación en la cual ese ruido hay que eliminarlo. Yo creo que Barbados ha contribuido, fíjate tú. Yo llamo al mantenimiento de ese acuerdo. Es más, yo diría, y si tuviera la oportunidad de hablar con Blight, con Gerardo Blight, le plantearía, mira, ¿por qué no propones un Barbados 2 para construir estos consensos para el año que viene? Para que no nos agarre el catarro sin pañuelo y nuestro triunfo pueda generar gobernabilidad. ¿Por qué no generar un Barbados 2 ahorita? Y de cara al país, ni siquiera hay que ir para la isla de Barbados. Agarramos un salón aquí en un hotel y le decimos a los periodistas que pueden presenciar el debate y vamos a debatir sobre los consensos que necesita Venezuela, donde esté el señor Gerardo Blay, a quien respetamos todos, el señor Jorge Rodríguez, quien sea, gente experta de ambos lados, y debatimos sobre los consensos. ¿Para qué? ¡Caramba! Para que de una vez por todas el país eche para adelante en los acuerdos mínimos que necesitamos, porque cuando tú vas abajo y te reúnes con la gente, te das cuenta, caramba, que la gente está desesperada. Y ve esta elección con una esperanza, y ve los liderazgos que han emergido con una esperanza, de tal manera que esa esperanza no la podemos defraudar. Y por eso yo me atrevo a decir que sí, soy optimista, sí, soy realista. El otro día le escuchaba a un buen amigo, Stanley González, una frase que me la copié y se la fusilé, que es que yo soy independiente ahorita, no pertenezco a ningún partido, pero si perteneciera a uno, lo llamara realismo radical. Porque eso es lo que necesitamos, pragmatismo, saber la realidad que tenemos y cómo resolverla. Hablando de pragmatismo, y ya que habla de liderazgos en plural, volviendo al tema María Corina Machado y la posibilidad de no ser habilitada, queda claro, y lo decían dos analistas el lunes en este mismo programa a las 7 de la mañana, que María Corina asome un plan B es dar al traste desde ya con su candidatura. Es lógico que ella insista en su habilitación. Eso está claro. Ahora, la oposición que no lo haga, que no lo debata, así sea puertas adentro, ¿es responsable que no esté pensando en ese plan B? No, yo creo que, fíjate tú, yo creo en la libertad de expresión. Y estoy aquí haciendo uso de ella y a lo mejor digo algunas cosas que no le gustan a alguien o lo que sea, pero ese es mi derecho. Y yo celebro que tú me abras el micrófono para decir todas estas cosas que tengo en el pecho. Fíjate tú, yo pienso que hay que estar abierto a que dentro de la oposición eso sea un debate. Claro que sí, porque hay gente que está preocupada. ¿Y preocupada por qué? Fíjate tú. Porque hay un fantasma que todavía no hemos exorcizado de la política venezolana. Ese fantasma es la abstención. Y sabemos que el gobierno solo tiene hasta ahora dos herramientas para enfrentar el crecimiento de la oposición. Uno, desesperanza y división, y luego para generar abstención. Porque lo único que salva al gobierno es la abstención del pueblo. Que el pueblo se descorazone y diga, no, en esta elección no vale la pena participar, así que yo no voy a votar. O peor, que haya liderazgos opositores que convoquen a la abstención. Esa es una vacuna que hay que ponerse, Román, hoy. No puede haber abstención. Así, y por eso te hablé del Vía Crucis, así tengamos que transitar el Vía Crucis juntos, no puede haber abstención, porque entonces volvemos a cometer el mismo error que en el 2018 y le hacemos un regalo a la continuidad de algo que no queremos que continúe. Enrique Márquez es nuestro invitado hasta ahora. Enrique, ¿tiene comunicación con actuales rectores, con rectores en ejercicio hoy del CNE? Por supuesto que sí. ¿Qué le dicen? ¿Qué les diría usted? Y de vuelta, ¿qué le dicen ellos? ¿Qué les dice usted? Bueno, fíjate tú que en estos días recibí un agradable mensaje del rector Juan Carlos del Pino, que es amigo y es una persona muy experta en estos temas. Creo que mucho más que yo. Y él me decía, caramba, recuperé las propuestas del rector Picón y tuyas sobre el tema del registro electoral,
sobre el tema del voto en el exterior, sobre el tema de la reforma de la ley orgánica de procesos electorales, ahí está, por ejemplo, lo de la fecha, ¿Ya? y las planteó al directorio. ¿Y? Y las planteó al directorio. Bueno, a mí me pareció bien que él tuviera ese detalle conmigo, porque me parece efectivamente que allí en el directorio del CNE, sin ruido, porque también es muy difícil, ¿no? Este tema, y yo no le pido a ninguno de ellos que salga a declarar ni nada de eso, sino que se hagan las cosas, y yo creo que ahí están haciéndose las cosas. Las reuniones y las negociaciones se dan como en Barbados, ¿no? Fuera del país. Sí, yo creo que allí, cerrada, ¿no? yo creo que, fíjate, el CNE tiene una virtud que yo resalto. La virtud es, nadie se está metiendo con él. Nadie dice ese CNE no sirve, nadie dice ese CNE, no, nadie. ¿Por qué? Porque aprendimos algo. Golpear al árbitro no sirve para la democracia. Si podemos incidir, si podemos conversar, si podemos negociar, pero golpear al árbitro lo que hace es que le generas una desconfianza terrible al elector. Pero alguien podría decir, bueno, es que lo que debería estar haciendo el árbitro lo está haciendo el legislativo. No, pero ahorita no. Yo creo que eso es exagerado, para serte honesto. La oposición pudiera convocar una reunión para debatir la fecha. ¿Me entiendes? O sea, sí, hacer igual. Yo creo que no hay que alarmarse por eso. No hay que alarmarse. Lo que sí yo creo es que igual que se está conversando en el Palacio Federal Legislativo, se está conversando en Barbados. Y se está conversando, mira, tú te llegaste a un compromiso de una fecha, no andes cambiando eso, porque eso trae consecuencias. ¿Me entiendes? Yo creo que todo el mundo está como con esas pelotas en el aire, lanzándolas y que no se caiga ninguna. Ya. Por eso es que creo que hay un mecanismo que está operando y ojalá siga operando. Enrique, llegando ya al final, aparte de haber sido rector del CNE, fue responsable de organización en partidos, de campañas electorales relevantes. Ha dicho ahora que en su momento se apartó de la dirigencia opositora, pero pensando en esa oposición reunida en la Plataforma Unitaria Democrática, ¿qué se podría mejorar, no sé, en términos de organización, de comunicación interna, de comunicación externa? ¿Qué es lo perfectible de la plataforma que hoy tenemos? Pues yo percibo que debe trabajarse más en el contenido. Más el cambio es un esqueleto ahorita, a lo mejor sin musculatura. No esqueleto. Todo el mundo quiere cambio, pero ¿cuál es el cambio que queremos? Yo creo que hay que trabajar en contenido, por un lado. Okay. Yo creo que tiene que haber una ruta estratégica. No es necesario que se publique, pero nada más tenemos que ver lo que ocurre y sabemos que no hay una estrategia compartida. Tampoco creo que la ruta estratégica tenga que ser definida por una sola persona. Creo que tiene que haber un acuerdo estratégico. No lo percibo. Creo que debe haber un estímulo a incluir en vez de a sacar gente de la política opositora. Entonces, por lo tanto, tiene que haber, en mi opinión, tiene que haber una convocatoria a unidad mucho más amplia. Se habla de las oposiciones, y yo creo que hay gente buena en todos lados, pero más que eso, fíjate, abajo, en la pirámide, en la cúpula, hay mucha división, pero abajo no. Tú vas a cualquier ciudad, a Maracaibo, a Ciudad Ojeda, a Puerto Ordaz, y te vas para las parroquias. Y ahí la gente que está en AD de un lado o en AD de otro, o en PJ o en lo que sea, es la misma gente. Y tú sabes qué, están dispuestos a unirse ante una convocatoria unitaria. Pero ¿dónde está el problema? En la cúpula. Entonces esa cúpula tiene que reflexionar. Yo no estoy allí, pero me incluyo porque he estado. Tenemos que reflexionar acerca del papel que estamos jugando en un momento en que el juego lo puede votar, es esa cúpula, no el pueblo. El pueblo está muy claro. Entonces tiene que haber más unidad, por amor de Dios. Y yo me quitaría de la boca epítetos, desanimalizaría a la oposición, no le colocará apodos a nadie, buscaría encuentros. ¿Por qué? Porque si estamos dispuestos y necesitamos llegar a un acuerdo con el oficialismo, con el chavismo, para gobernar al país, ¿cómo no llegar a acuerdos con gente que ha estado con nosotros, luchando 20 y pico de años? Porque ahí también hay lucha, en todos lados hay lucha y hay convencimientos. Ahora, ¿qué nos puede unir?
el contenido, lo que queremos, el sueño que tenemos para nuestro país. Y por supuesto que hay gente que de pronto está tocada por el gobierno. Bueno, pero hay que entender las circunstancias y hay que entender los errores que se han cometido. Por ejemplo, ¿dónde empezó la grieta de la oposición? Fíjate tú, yo la tengo precisada, en la abstención. Cuando una gente dijo, yo no me voy a abstener, porque no creo en la abstención. Y entonces ahí empezó una grieta, y a los que participaron, ¿cómo fue que le dijeron? No, ustedes son unos colaboracionistas. ¿Y me entiendes? Y entonces ahora que al final el tiempo le dio la razón a los colaboracionistas que nunca se abstuvieron, entonces tampoco hay unidad, porque entonces ya yo no quiero, pues. Entonces no puede ser. Yo lo que digo es que cuando analiza la historia de lo que ha ocurrido, te das cuenta que los errores que hemos cometido son fruto de hormonas adolescentes dentro de la oposición y que nosotros tenemos que buscar la manera de acabar con eso. Ahora, ¿hay liderazgo para eso? Pues claro que sí, claro que sí. Yo llamo a la reflexión, a la tolerancia interna dentro de la oposición para no botar el juego, porque a veces somos muy intolerantes y entonces nos dicen algo públicamente y tenemos que salir con un bloque en la mano. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Si alguien dice algo que no me gustó y yo tengo una posición de liderazgo importante, yo debo agarrar el teléfono y llamar a esa persona y decirle, mira hermano, venga acá, ¿por qué no nos reunimos? Porque no me gustó lo que dijo y no quiero que lo vuelva a decir. Pero así es que se arreglan las cosas, ¿o no? ¿O es que acaso tú tienes un problema con tu vecino y lo que le hace es que le tiras un bloque? No, señor. Tú lo llamas y le dices, mira, lo que hiciste con mi carro, que me pichaste un caucho, eso no me gustó para nada y no quiero ir a denunciarte, así que caramba, ven acá, vamos. Así es que se arreglan las cosas, ¿o no? Bueno, eso es lo que debe ser el país, porque el mundo que creó esta gente que nos gobierna hoy es un mundo que tenemos que abandonar todos. ¿Ese mundo de qué es? ¿De qué está hecho? Intolerancia. Intolerancia, sobre todo de intolerancia y de tratar de dividir al país para permanecer. Yo digo, ¿y el mundo que nosotros queremos crear cuál es? ¿De intolerancia también? No, es de tolerancia entre nosotros para poder jalar a todo el país, porque a diferencia de quienes nos gobiernan hoy, nosotros queremos unir al país para cambiar. Porque si nosotros ganamos y lo que queremos es perseguir a quienes nos gobiernan hoy, ¿qué va a pasar en el país? Va a pasar lo mismo, Román. Y entonces vamos a caer en una máquina de moler liderazgos otra vez y en el mismo tejemeneje que nos tiene a todos sometidos a la situación en la que vivimos. O sea que el cambio es más que el cambio de un rostro o de un nombre. El cambio incluso es una actitud frente a lo que queremos construir en el país. Enrique, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ti, Román. Complacido. Enrique Márquez, dirigente político, fue rector del Consejo Nacional Electoral. Son las 7:36. Le ponemos algo de música al espacio y ya venimos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.